hubiese estado Abelardo de la Espriella en el panorama político de estas elecciones, seguramente hubiese ganado el petrismo, por más que estuviera Paloma Valencia o por más que estuviera María Fernanda Cabal o quien fuera, porque por el contrario el discurso de la Espriella es de alguna forma lo que la sociedad colombiana estaba esperando, es la esperanza de retomar el camino que nunca debimos perder. Hola a todos, bienvenidos, esto es El Carnero Molesto, yo soy Nelson. El día de hoy, a tan solo unas horas de saber quién será el próximo presidente de Colombia, quería reaccionar a Agustín Laje en su opinión respecto a Abelardo de la Espriella y su figura de outsider político, que tanto le resultó favorable en primera vuelta. Entonces veamos qué es lo que dice. Abelardo es un fenómeno, sin duda. Bueno, otra vez, yo quiero enmarcar esto siempre en la región para que noten los amigos colombianos que Colombia está inserto en un contexto continental donde suceden cosas muy similares. Este es el momento de los outsiders, así como Colombia. Esto es importante que lo mencione porque aunque es evidente, y a los que hemos seguido un poco la política internacional, tanto en la región como en gran parte del mundo, digamos que lo de Abelardo de la Espriella y su éxito no es tan sorpresivo realmente, porque los medios de comunicación y en general la clase política y de pronto parte de la población se están preguntando por qué Abelardo de la Espriella tuvo tanto éxito, por qué un candidato que sale prácticamente de la nada, porque políticamente Abelardo no tenía ninguna influencia que fuera notable, nadie lo conocía políticamente, cómo un candidato así pudo llegar a tener tanta influencia. Es la pregunta que se hacen y no entienden a veces. Es como que la llegada de Abelardo de la Espriella los chocó y no entendieron absolutamente nada. Sin embargo, como dice muy bien Agustín Laje, este es un fenómeno que se viene repitiendo en muchos lugares, no es algo nuevo, y digamos que la estrategia de Abelardo, aunque es novedosa en el país, se está dando en otras regiones. No es algo que digamos que Abelardo se haya inventado y no es algo que surgiera de la nada. Y a mí particularmente lo que más me preocupaba hace un año es que no encontraba ningún candidato que fuese capaz de representar, digamos que ese nuevo modelo de campaña y político que sí estaba viendo en otros lugares. Las candidaturas que estábamos viendo en ese momento y que estaban ganando influencia eran las de Paloma Valencia y la de Vicky Dávila, que es algo para mí completamente ridículo, algo que no le encontraba ningún tipo de sentido. Y me rehusaba a creer que ese fuese el destino de la derecha política colombiana, no lo podía creer. Finalmente apareció Abelardo de la Espriella replicando un poco esos modelos extranjeros, adaptándolos a la realidad colombiana, y fue un éxito. Pero digamos que hago este paréntesis para resaltar que no es algo nuevo y no es algo del todo sorpresivo. Quienes hemos seguido un poco la política internacional, este resultado era más o menos esperable, más aún teniendo en cuenta que me parece un punto muy positivo que Abelardo de la Espriella pues sabe de medios, y esto me parece que es relevante. Por ejemplo, la figura de Donald Trump en Estados Unidos pues se sabe que lleva toda una carrera en la televisión en Estados Unidos, y la figura de Javier Milei también había ganado mucha influencia en los últimos años antes de ser candidato para la presidencia de Argentina. Abelardo también conoce del espectáculo y de la televisión y del show y demás, y es algo que me parece positivo en este caso particular de una campaña política en democracia, y que Abelardo supo aprovechar de la mejor manera. Así como Colombia tiene a su outsider, Abelardo de la Espriella, y alguna vez contigo, Diego, hemos conversado allí en los estudios de Revista Semana, y yo te decía, sí, tiene que llegar un outsider a Colombia porque ya ha llegado a Argentina, ya ha llegado a Perú, ya ha llegado a Chile, ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a España, y era cuestión de tiempo. Entonces, la primera virtud de Abelardo de la Espriella es precisamente esa, no venir de la política. Eso en estos tiempos es ciertamente una virtud porque la gente está, se siente defraudada por la política tradicional en todas partes, no solo en Colombia, sino en el resto de los países también. Segundo, y es la política tanto de izquierda como de derecha, y es otro punto por el cual también se veía que la candidatura de Paloma Valencia no iba para ningún lado, que los políticos se piensan desde política y se piensan desde alcanzar el poder. Ese es el objetivo del político, y para alcanzar el poder son capaces de hacer cualquier cosa, son capaces de vender el alma si es necesario, de vender sus valores, de vender sus principios si les hace falta para alcanzar ese poder. Entonces la ciudadanía, que los ha estado viendo por 10, 20, 30 años, 50 años hacer una y otra vez lo mismo, pues obviamente llega un punto en el que esa confianza está completamente perdida, que es tal cual y como se esperaba también que pasara en Colombia, que pasara en este caso de la derecha con el centro democrático, y también la gente reconoce toda esa falsedad en la izquierda y en el centro. Entonces la premisa es que la clase política es toda la misma, que se necesita alguien de afuera para que de alguna forma intente cambiar eso. Esto se ha repetido en otros países, esto no es algo nuevo de Colombia, pero es algo que Abelardo de la Espriella aprovechó también perfectamente. Segundo punto, es una persona con un carisma excepcional.
excepcional. Estos outsiders solamente tienen éxito en política cuando su carisma está en un nivel, digamos, de eficacia confirmada. Abelardo del Espriella canta, Abelardo del Espriella es artista, Abelardo del Espriella es un empresario muy exitoso, además es un gran conocedor de las leyes y es un gran orador, cosa muy importante. Sus entrevistas... El carisma es importante y la capacidad oratoria es esencial. Para mí, uno de los puntos más relevantes por los cuales María Fernanda Cabal no ha tenido, digamos que, el éxito político, al menos en un camino para la presidencia y para llegarle realmente a gran parte de la ciudadanía, porque si bien María Fernanda Cabal tiene unos seguidores fieles, no le ha terminado de llegar como a gran parte de la población. Y es en gran medida para mí por sus carencias en la oratoria, por sus carencias en llegar a la gente a partir de las emociones. Algo que Abelardo de la Espriella sí ha sabido hacer perfectamente, y a pesar de no estar favorecido con algún partido político, a pesar de no tener, digamos, detrás al Centro Democrático, él mismo pudo llegar a esta posición en la que está actualmente, en la que probablemente gane la presidencia. Y para hacerlo, el carisma, entender el espectáculo y tener una gran capacidad oratoria es completamente indispensable. No hay ninguna manera de que él hubiese llegado al punto en el que está actualmente si no tuviera, digamos que en su repertorio, dichas cualidades. Sería completamente imposible. De hecho, si no fuese Abelardo de la Espriella quien hubiese, digamos que, ganado esa candidatura, si no hubiese estado Abelardo de la Espriella en el panorama político de estas elecciones, seguramente hubiese ganado el petrismo, por más que estuviera Paloma Valencia o por más que estuviera María Fernanda Cabal o quien fuera, porque el único candidato de derecha en los últimos 30 años que ha sido capaz de llegar a la población, aparte de Álvaro Uribe Vélez, ha sido Abelardo de la Espriella. De resto, algunos tienen buenas ideas, algunos entienden con claridad la realidad política y social de Colombia en general, pero no son capaces de llegar a la emocionalidad de la gente, y eso es completamente indispensable. Cosa muy importante, sus entrevistas son fluidas, son atractivas, tiene muchos seguidores en redes sociales, la gente le sigue, lo escucha el tiempo que haga falta. Comparemos eso con la figura de Cepeda. Bueno, Cepeda es todo lo contrario, es una persona sin lugar a dudas inteligente, Cepeda es una persona inteligente, pero es aburrido, desteñido, soso, insípido, digamos así. Entonces, segundo punto, su carisma. Tercer punto, Concuerdo con Agustín Laje en cuanto a que Iván Cepeda es un tipo inteligente, es un tipo que sabe de lo que está hablando, más allá de que lo que dice me parece que sea negativo para la población. En caso de que lo ponga en marcha, lo siga poniendo en marcha, si le sigue dando continuidad a las ideas que Petro ha llevado a cabo, pero es un tipo inteligente, es un tipo que para un debate filosófico de dos posturas diferentes podría valer la pena escucharlo para ver qué es lo que opina, pero que no tiene la fuerza, ni tiene la actitud, ni tiene la convicción para sacar adelante a un país, y esa es la percepción que en gran medida tiene la ciudadanía. Además, en esta misma línea, un candidato presidencial no gana a partir del discurso más inteligente, o el discurso más elaborado, o el discurso más intelectual y erudito. Eso no ganan elecciones. Lo que ganan elecciones es la emocionalidad de la gente, la capacidad del candidato de descubrir qué es lo que necesita la ciudadanía y de emocionarlos alrededor de eso. Por eso, aunque todos los discursos escritos por Iván Cepeda puedan valer para escribir un libro, de pronto no tienen ningún valor para ganar las elecciones, porque no están llegando a la emocionalidad de la gente. Sus ideas políticas ingresan en la arena colombiana en un momento en que la gente está cansada de la izquierda y se ha dado cuenta que el centro político no es una opción. Esto es lo mismo, insisto, que ha pasado en otros países. La gente termina dándose cuenta que para sacarse de encima a la izquierda no basta con elegir al del centro, hay que ir por el de la derecha. Hay que ir por el de la derecha. Entonces, ¿cuál fue, por ejemplo, el gran error de la campaña de Paloma Valencia? Fue tratar de girar hacia el centro incorporando como vicepresidente a Oviedo. Eso fue un error garrafal porque la gente no quiere votar al centro político. Hace un año, dando conferencias en Colombia, me decían, este es el momento del centro, para sacar a Gustavo Petro hay que ir por el centro. Yo decía, no, cuando aparezca un outsider de derecha, la gente va a ir a ese outsider. Y Abelardo de la Espriella en ese sentido tiene todos los componentes de la nueva derecha del siglo XXI. Es libertario en lo económico, es decir, quiere reducir el tamaño del Estado y ampliar el tamaño de la sociedad civil y el mundo privado. Quiere, por otro lado, enfrentar las agendas progresistas con agendas... Bueno, en cuanto a lo que menciona Agustín Laje respecto al centro, no sé si fue tanto una decisión consciente de la ciudadanía de que el centro no sirve para ganarle a la izquierda, sino que el centro desde su propia estructura no genera emoción. Cuando vemos al candidato más fuerte del centro, que era Sergio Fajardo, los discursos que tenía eran reciclados de hace 4 años y de hace 8 años. No le añade nada nuevo al debate político. Repite simplemente, voten por mí porque no soy ni el extremo de izquierda ni soy el extremo de derecha. Que en el fondo a la gente no le resuelve nada, no le genera ni
ningún tipo de emoción, no le genera ningún tipo de expectativa. Entonces no creo tanto que fuera que la gente dijera el centro no le va a ganar a la izquierda, sino que la gente por su emocionalidad, la gente por su sentir, prefirió un candidato que sí les hacía sentir esperanza, sí les hacía sentir que el futuro puede ser brillante, por decirlo de alguna forma, al contrario de unos candidatos de centro que no únicamente no generan emociones, sino que tienden mucho más a estar de parte de los candidatos de izquierda, como fue evidente con Claudia López. Entonces fue más por la emoción, nuevamente volviendo a lo que mencionábamos antes, que porque la gente pensara conscientemente que este u otro es más viable para ganarle a el petrismo y a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Enfrentar las agendas progresistas con agendas conservadoras, es decir, se opone al feminismo radical, se opone a la agenda del aborto, se opone a la ideología de género, se opone al ambientalismo radical, todo lo que hemos llamado agenda woke. Abelardo de la Espriella se opone a eso. Y se opone, por otro lado, al tema de tratar con cuidado al crimen organizado. No, al crimen organizado hay que aplastarlo con toda la fuerza del Estado. Y este es el método Bukele, que ha sido tan exitoso de un país tan chiquito como El Salvador. Uno de los presidentes más famosos y más queridos de todo el continente se llama Bukele por lo que hizo con el crimen organizado en El Salvador. Ese componente también lo tiene Abelardo de la Espriella, la idea de ir a aplastar con lo que haga falta, con la fuerza que haga falta al crimen organizado en Colombia. Entonces, estas ideas, más su carisma, más un tiempo político propicio para la derecha en toda la región, tienen como resultado un Abelardo cada vez más cerca del triunfo. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros los colombianos somos una sociedad bastante conservadora, lo cual me parece positivo. Lo que vemos con sociedades que han ido por unas ideas, digamos que más liberales en cuanto a lo social, es que ha permitido que se destruyan los valores, que se destruya la moralidad, que se destruyan las creencias de los países que han optado por dicho camino. Europa es un ejemplo muy claro y de alguna forma Colombia estaba empezando a tomar ese camino y los últimos años, la última década ha sido bastante notorio. Este camino de decadencia y este camino de destrucción que queríamos como sociedad prácticamente, o eso parecía que queríamos copiarle a Europa, que queríamos copiarle a Estados Unidos. Sin embargo, como digo, nuestra sociedad es conservadora y con todo el daño que estas ideas le han hecho en general a la sociedad, me parece que reconocimos que era necesario un giro, era necesario liberarnos de ese progresismo, liberarnos de esas ideas que destruyen a la sociedad y además liberarnos de la criminalidad y el terrorismo que la izquierda ha intentado imponer de forma efectiva en el país. Por eso la candidatura de Abelardo de la Espriella no es simplemente por miedo al petrismo, como nos han intentado hacer creer, porque por el contrario el discurso de la Espriella es de alguna forma lo que la sociedad colombiana estaba esperando. No es simplemente por miedo, sino que es la esperanza de retomar el camino que nunca debimos perder. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este video no olvides dejar un like, compartir y suscribirte y no te olvides de votar. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chau.